Bueno, buenas noches. Darle la bienvenida a este espacio a las personas que están conectadas, un espacio de reflexión para pensar la coyuntura nacional, pero también internacional, ¿por qué no? En la medida de que tenemos allí participantes de diferentes partes de América Latina, darles también la bienvenida allí a los compañeros y compañeras, que espero que en el momento de diálogo podamos compartir allí análisis en clave latinoamericana. A nuestras compañeras invitadas, a las colegas, bueno, ellas harán un contexto a partir de la coyuntura nacional en Colombia, en términos de hacer un análisis desde la perspectiva histórico-crítica del trabajo social para pensar nuestro ejercicio, sobre todo en los marcos contemporáneos que tenemos, que son de profundas crisis agudas. De allí el contexto nos tendrá que llevar a pensar y reflexionar la crisis económica capitalista sistemática que se viene desarrollando y que en el marco de la pandemia del COVID-19 se agudiza y expresa la barbarie y la agudización de las contradicciones de clase que ya veíamos venir manifestándose en América Latina previo a que llegase la pandemia. Vimos los estallidos populares en Chile, en Ecuador, pero también las acciones contrarrevolucionarias como las que acontecieron en Bolivia, el nefasto actuar de Bolsonaro en el Brasil, que tiene en jaque en este momento de la pandemia a América Latina, y que implica pensarnos también el agotamiento que tiene el modelo económico y político neoliberal, en términos de identificar cómo en el marco de una pandemia se agudizan las crisis que ya veníamos teniendo. Parte de esas crisis las podemos evidenciar en el colapso de los sistemas de salud, en las propuestas de empezar a pagar la prueba para identificar si se tiene o no el virus del COVID, etcétera. Tenemos allí varias expresiones, varios ejemplos para reflexionar sobre una profunda crisis aguda en la que estamos viviendo, que debe ir más allá de la apariencia, y en este caso del COVID-19, que si bien está presente y es parte de nuestra realidad actual, no es la causa de las crisis profundas, y para ello tendremos que hacer un análisis al detalle, con lupa, para también pensar el trabajo social que tiene que decir, que tiene que reflexionar y que tiene que hacer en este marco contemporáneo. Para ello, para ese análisis, nos acompañan tres colegas. Tenemos a Nora Guevara, profesora de Trabajo Social de la Unicatólica en Cali. Ella es trabajadora social de la Universidad del Valle, es magíster en Gerencia Pública y Política Social de la Universidad de California, en México. Perdón, ahí está haciendo su doctorando. Su magíster es en la Universidad de los Andes en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo. Tenemos a Karen Martínez, profesora de la Uniminuto Bogotá, trabajadora social de la Uniminuto, magíster en estudios sociales de ciencia y tecnología y de ciencias sociales de la Universidad del Rosario y doctoranda en ciencias sociales y humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Y tendremos a Laura Ocampo, trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, magíster en sociología de la Universidad Nacional de Colombia y trabaja como profesional psicosocial en la Comisión Colombiana de Juristas. Entonces, compañeras, darles la bienvenida. Esperamos allí aprender mucho de los aportes y reflexiones que ustedes van a traer en este espacio de diálogo. Y en ese marco, bueno, iniciaré dándole la palabra a Nora Guevara a partir de unas preguntas que les vamos a ir formulando, y que en el caso de Nora vamos a iniciar con la reflexión sobre lo histórico crítico. Entonces, Nora, la pregunta es la siguiente. Ante la compleja y convulsionada realidad nacional e internacional, ¿cuáles son los elementos que constituyen un enfoque histórico crítico del trabajo social? ¿Y cómo desde este se analizan las dinámicas contemporáneas de la sociedad? Partiendo de esto, ¿cómo analiza el ejercicio profesional de los trabajadores sociales, Nora?
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un saludo para Karen, para Laura, para las personas que están conectadas. Realmente estamos muy contentas de poder compartir pues, este espacio con todas y todos ustedes. Trabajo social crítico, como siempre, haciendo preguntas de tesis doctoral. Entonces, voy a intentar recoger algunos elementos y a partir de allí, pues que podamos tener pues un debate. Bueno, Ricardo pregunta un poco que pues ante esa compleja y convulsionada realidad, pues cuáles son esos elementos que constituyen un enfoque histórico crítico. Yo partiría por mencionar que pues lo primero que se debería analizar es cuál es esa compleja realidad que estamos atravesando, ¿sí? Lo anterior, pues teniendo un poco en cuenta que de lo que se habla y reflexiona en los últimos tiempos, pues está relacionado con el COVID-19, ¿sí? Digamos que las conversaciones, los debates, todo lo que se ha estado haciendo o todo lo que se ha estado debatiendo en estos últimos meses ha estado relacionado a la pandemia. Sin embargo, este contexto o esta pandemia, pues de ninguna manera esconde, sino que exacerba otras situaciones que son históricas y que están ancladas al capitalismo, ¿sí? Y que, pese a su evidencia permanente, pareciera que hasta ahora le estamos reconociendo, ¿sí? Entonces es necesario verles, es necesario problematizar cuáles son esas, digamos, cuál es esa compleja realidad y eso creería yo que de algún modo posibilita dar cuenta de la crisis del capitalismo y siento que es allí en donde se deben puntualizar los análisis. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, un enfoque histórico crítico, pues va a permitir, en primer lugar, leer esa realidad en su esencia, ¿sí? Es decir, verla más allá de lo evidente. ¿Y qué es eso, qué es eso más allá de lo evidente? ¿Sí? Digamos que un poco lo que planteamos, lo que se ha planteado desde los medios de comunicación, desde las charlas que hemos tenido en nuestros espacios y demás, pues es una serie de situaciones que se presentan en el marco de la pandemia y que pues empiezan a ver con mayor profundidad porque empiezan a ser denunciados. Siempre han sido denunciados, pero digamos que este contexto particular pues permite reconocerles o verlos como les decía ahorita. Entonces, por ejemplo, el tema, creo que uno de los temas más fuertes que se evidencian con el tema del COVID-19 es el caso de la salud, ¿sí? Que para Colombia, por ejemplo, que se ha agudizado, se ha problematizado mucho desde la creación de la Ley 100 del 93, que pone pues claramente este derecho como servicio y que hoy con más claridades es posible ver los efectos de la misma en términos de pocas UCI, el tema de los respiradores, la ausencia casi absoluta de este derecho en territorios como el Amazonas, por ejemplo, que hoy atraviesa, digamos que una serie o un número de contagios. Ahorita veía o leía por ahí que llegaron a 1000 contagios, sí, en un tiempo casi que récord, que de alguna manera pues afecta a las poblaciones ancestrales, ¿sí? Y que no se observan además mayores intenciones estatales para que esa situación de la Amazonía se transforme. Sí, eso sería como un primer elemento. Un segundo elemento, el tema de la educación. Sí, con todo este tema de la virtualidad se empiezan a observar que realmente tenemos unas condiciones de desigualdad profundas, sí, que atravesamos como país y que de una u otra manera se disfrazan a través de una especie de romantización de la pobreza, ¿sí? Donde pues han llegado, creo que bien conocido por todos, donde han llegado a denominarnos atenidos por exigir nuestros derechos, ¿sí? El empleo, por ejemplo, cada vez más precarizado, pero además con agudizaciones profundas alrededor de la miseria, ¿sí? Pues porque no hay que esconder que en el país, en Colombia, el trabajo informal tiene un porcentaje muy alto, ¿sí? Y esa imposibilidad de salir de casa para todas estas personas que dependían de este tipo de trabajos, pues genera mayores condiciones de miseria. Eso ha anclado a otras situaciones, ¿sí? La explotación laboral, por ejemplo. No es mentira cuando decimos que personas del sector de la educación están trabajando muchas más horas de las contratadas y los esfuerzos para el desarrollo de clases virtuales se han multiplicado de manera alarmante el trabajo. Los trabajadores de la salud, por ejemplo, del sector de alimentos, etcétera, con casi ninguna garantía para desarrollar su trabajo sin riesgo de contagio. Entonces, otros elementos, la realidad que viven las cárceles, que da cuenta de las condiciones de insalubridad, poca dignidad, hacinamiento, etcétera, que se viven en estos espacios, ¿sí?
Las mujeres, por ejemplo, quienes asumen esa tarea del cuidado no remunerado, que con la contingencia han aumentado su carga, en tanto de manera más difícil deben hacerle frente al triple rol pues que asumimos como madres, como trabajadoras, como encargadas del cuidado del hogar y demás, y pues que eso también, digamos que exacerba las situaciones de violencia a las que se han visto enfrentadas al vivir con su agresor. Entonces uno podría, digamos que, determinar una serie de situaciones que empiezan, pareciera aparecer con el COVID-19, pero que han estado allí de manera histórica, ¿sí? Por ejemplo, veníamos hablando antes del COVID-19 con mucha fuerza del asesinato de líderes sociales y excombatientes, que ahorita pues una de las invitadas seguramente va a ampliar más sobre el tema, ¿sí? Que da cuenta de la poca voluntad para construir paz, de la violación sistemática de los acuerdos de paz, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer o a desaparecer temas, ¿sí? En el marco de una situación de contingencia, pero también empiezan a verse o a presentarse otros que a veces casi no son tema de discusión o de debate o de análisis. La población afro, si queremos mirar, hacer una mirada tal vez pues internacional y nos vamos a Estados Unidos, uno mira las cifras de la población afro que ha muerto a causa del COVID-19 y uno dice, demuestra la permanencia y el fortalecimiento de ese racismo estructural, ¿sí? Las condiciones de colombianos en el exterior atrapados en medio de la pandemia, sin recursos, en riesgo de xenofobia, ¿sí? En este momento nosotras tenemos una compañera cercana al colectivo de trabajo social crítico que se encuentra en la India en condiciones de riesgo, ¿sí? Y que demuestra también, pues, quiénes somos o qué ha hecho el capitalismo un poco a la humanidad. Entonces, yo me podría quedar, digamos que en toda la conferencia, mencionando, pues, todas las situaciones que se reflejan en medio de la pregunta que Ricardo me hace, que es, bueno, esa compleja y convulsionada realidad nacional, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que para concentrar un poco el análisis o el debate alrededor del tema del enfoque histórico crítico, pues creo que todos estos elementos, digamos que este enfoque nos permite no solo hacer estas lecturas, sino de alguna manera avanzar en el análisis más allá de discursos que se concentran, por ejemplo, en el pesar o en discursos que se concentran en héroes o heroínas, como han venido denominando a las personas del sector salud, ¿sí? O en discursos típicos como la gente es pobre porque quiere, ¿sí? Digamos que esta contingencia de alguna manera ha permitido también pues demostrar que no es tan así, ¿sí? Entonces, de alguna manera el enfoque histórico crítico pues nos permite entonces hacer un análisis mucho más claro de la crisis del capitalismo, ¿sí? Ese sistema deshumanizado, explotador, que en muchas ocasiones se defiende, digamos que por diversos sectores de la sociedad y el impacto de ese capitalismo en la vida cotidiana. Entonces, digamos que habría que puntualizar en los efectos negativos que tiene en la población el tema de la ausencia de derechos, el individualismo, la competencia, las pocas garantías que se brindan para la sobrevivencia del planeta. Estamos viviendo una destrucción sin precedentes de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, intentando de alguna manera recoger esos elementos pues alrededor de la pregunta que hace Ricardo, uno podría plantear, digamos que algunos, digamos que en ese listado de situaciones que yo les mencionaba ahorita, pues uno podría plantear algunos análisis un poco más reales y profundos que superen esa abstracción de la realidad y vaya a un análisis mucho más concreto, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues determinar que el enfoque permite pues la realidad vista como totalidad, ¿sí? Y eso no significa, y tiene que ser claro, que verla como un todo, sino como una realidad estructurada, una realidad dinámica, una realidad dialéctica, ¿sí? Que nos permita comprender de manera más racional qué es lo que sucede alrededor del tema del COVID-19 o qué es lo que sucede alrededor de toda esa clase de hechos que yo les mencionaba ahorita. Implica, por ende, comprender que en esos hechos, en el interior de esos hechos o de esas situaciones, hacen presencia ciertas condiciones, ¿sí? Que causan pues unas consecuencias, ¿sí? O Lukács le llamaba a esto legalidad, ¿sí? En el marco de la realidad que enfrentamos, entonces uno fácilmente podría extraer todos estos elementos y con esos, y cómo
y establecer cómo esos aspectos se convierten pues en abstracciones de una realidad un poco más concreta que están ancladas a un análisis del capitalismo y a los modos de producción que se establecen desde allí. Entonces, cómo las relaciones, así como de las relaciones un poco pues sociales de producción. Esto sin duda pues nos va a permitir comprender que no es el COVID-19, ¿sí? O no es a causa del COVID-19 que el mundo está como está, ¿sí? Antes del COVID-19 ya había una realidad que nos atravesaba, ¿sí? Ya digamos que habían situaciones de empobrecimiento, de miseria, feminicidios, ¿sí? Asesinato de líderes sociales, problemas de salud, la gente se moría en las puertas de los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, implica o permite de alguna manera digamos que esta realidad le permite de alguna manera al capitalismo escudarse en una pandemia para esconder o limitar los análisis que podamos hacer de la crisis que realmente ha estado presente allí de manera histórica. El enfoque histórico-crítico pues, nos va a permitir comprender entonces, repito, que no es el COVID-19, que no es una pandemia, y así suene a cliché, pues nos va a permitir comprender qué es el capitalismo, ¿sí? Entonces, es el capitalismo el que privatizó nuestros derechos, el capitalismo el que explota, el capitalismo que vulnera a la clase trabajadora, ¿sí? No es el COVID el que dispara las cifras de feminicidio en América Latina, por ejemplo, no es la pandemia la que dispara el hambre, ¿sí? Ya en el mundo existían masas de población empobrecida, excluida, entonces ver esas realidades de la totalidad nos permite finalmente estructurarla, relacionarla y dinamizarla, ¿sí? Y todo ello sin duda, pues nos permite establecer la importancia de un segundo elemento, de una segunda categoría, que tendría que ver de alguna manera con ese tema de la realidad concreta, ¿sí? Y es que, pues yo ya he venido esbozando algunos elementos puntuales hasta allí, pero es importante establecer que entonces lo concreto, ¿sí? Pues es concreto porque es el resultado de esa síntesis de las múltiples determinaciones, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esas determinaciones? Pues todas esas condiciones que vivimos hoy, pero todas esas determinaciones nos llevan a lo concreto, es decir, como diría Marx, a esa unidad de lo diverso, ¿sí? Cómo unimos todo esto que vivimos hoy en una consideración puntual que es el capitalismo y sus modos de producción, que son en últimas lo que producen la miseria en el mundo. Entonces, en ese sentido, pues esa realidad concreta no se muestra pues de manera empírica, ¿sí? No se muestra fácticamente, requiere de una rigurosidad teórica, requiere de una rigurosidad analítica, ¿sí? Y eso, si nos concentramos en trabajo social, pues se vuelve, digamos que en un reto muy importante para la formación en trabajo social y para el ejercicio profesional, porque implica reconocer esas determinaciones, implica reconocer esas relaciones, implica superar esa mirada abstracta, esa mera apariencia de las cosas, ¿sí? Y encontrar entonces cuál es la esencia. Es decir, un poco cuáles son esas dinámicas que conforman la realidad concreta, cuáles son esas estructuraciones, o para el caso del método de Marx, cuál es ese objeto, ¿sí? Si logramos realizar estos análisis, si logramos descubrir estas determinaciones, si logramos descubrir eso o superar más bien esa empiria, ¿sí? Digamos que si logramos superar digamos que de alguna manera ese sentido común alrededor de lo que sucede de la realidad y darle un vuelco, una mirada concreta a esa realidad, encontraremos sin duda respuestas de lo que pasa en el mundo y podremos en ese sentido poner el acento en el sistema capitalista, que sin duda ese acento o poner el análisis, el acento allí, nos va a permitir encontrar bases para resistirle y lucharle en su superación. Un último elemento que creo yo que sería importante mencionar alrededor de esa primera pregunta que nos pone o que me pone allí Ricardo, sería, o otro elemento más bien que permite hacer esos análisis frente a lo que les he expuesto, pues tiene que ver sin duda con el método de Marx, ¿sí? Que pues resulta clave para el ejercicio profesional porque de alguna manera nos pone de cara en un reto investigativo, ¿sí? Y esto, a su vez, pues nos va a permitir de alguna manera partir de esa apariencia del objeto, ¿sí? De mirar el tema de la salud, de mirar el tema de la educación, de mirar el tema de la pobreza y demás,
de lo que vemos o de lo que sabemos a partir de eso para, de alguna manera, alcanzar la esencia de esa, digamos que de esa realidad, ¿sí? Esto implica, en palabras del profe José Pablo Neto, que digamos que analizar esa realidad no son descubrimientos abruptos, dice él, o de intuiciones generales, ¿sí? No es tan sencillo como eso, sino que al contrario, resulta de un tiempo investigativo, ¿sí? Entonces, si uno separa o analiza cómo llega Marx a este tema de su método, aunque no lo desarrolla como tal, se demora casi 15 años en formular algunos elementos alrededor del mismo, ¿sí? Entonces, el método permite además considerar que el objeto, eso que queremos investigar, ¿sí? Para el caso de Marx, pues era la sociedad burguesa, eso que queremos investigar, lo que se investiga, pues tiene una existencia de alguna manera independiente del investigador, es decir, la pobreza está allí, la investiguemos o no, el capitalismo está allí, la investiguemos o no, la sociedad burguesa está allí, la investiguemos o no. Sin embargo, digamos que el hecho de que esté allí no quiere decir que el investigador esté de alguna manera separado del objeto, es decir, el sujeto que investiga está implicado en ese objeto, ¿sí? Es decir, cuestionamos ese objeto, cuestionamos el capitalismo, cuestionamos la sociedad burguesa, cuestionamos sus modos de producción, cuestionamos la forma en que genera pobreza, en que genera crisis y demás en el planeta, ¿sí? Y en ese sentido, pues también nos preguntamos por ese objeto de investigación, rechazamos ese objeto de investigación y por eso creo que es clave ahí decir, en el ejercicio profesional, pues no podemos ser neutrales, ¿sí? Sería un error plantearnos o posicionarnos desde allí. Entonces, eso nos pone en la consideración que ni somos neutrales, ni, digamos que, ni somos neutrales, ni para el caso, y además de eso, pues tenemos unas miradas políticas, ideológicas, de lucha, ¿sí? Alrededor de eso que queremos investigar o eso que queremos analizar, que en este caso pues sería esa realidad que se enmarca alrededor del capitalismo, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir, y eso tiene que ser claro también, porque pues digamos que para no caer en subjetividades, ¿sí? Eso no quiere decir que la investigación no sea objetiva. Es decir, que yo tenga una mirada política, un posicionamiento ideológico, que yo rechace, que yo cuestione o me pregunte sobre ese objeto que estoy investigando, no quiere decir que no sea objetiva en lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces, todo lo dicho, todo lo investigado, todo lo que vamos a plantear alrededor de ese objeto que estamos investigando, en este caso, puntualizar en la crisis del capitalismo, pues tiene que estar cargado de veracidad. Y creo que ahí el enfoque histórico crítico es clave para esa veracidad, ¿sí? Y eso es lo que hace de alguna manera tan relevante el método de Marx, porque hoy, por ejemplo, después de tantos años, ¿sí? Seguimos encontrando muchísima veracidad de lo dicho en el Capital, por ejemplo, ¿sí? Y cómo demostramos, ¿sí? En lo cotidiano, ¿sí? Que el modo de producción capitalista pues continúa o genera, o más bien la producción de la riqueza social, pues implica o ha implicado históricamente la reproducción continua de la pobreza, que va a ser uno de los elementos que Marx va a plantear, ¿sí? Y eso ha estado por años allí, lo que implica no que Marx sea un profeta, sino que es veraz con la información que desarrolla, y eso es clave también para posicionar los análisis, los debates, y para saber qué es lo que queremos en últimas desarrollar desde el ejercicio profesional. Pues en ese orden de ideas, creería yo que pues el método de alguna manera nos va a permitir analizar esa realidad a partir de las determinaciones que la configuran, ¿sí? Analizar con ello pues, las dinámicas sociales, políticas, económicas, ¿sí? Con la claridad pues del método, digamos que nos permitimos superar la intuición, la inspiración, ¿no? Y vamos, digamos que al punto de lo concreto, de lo veraz, alrededor de lo que estamos intentando analizar en el marco pues, de esta contingencia o por fuera de ella, ¿sí? En el marco o a partir
del capitalismo, de su crisis, de sus modos de producción, de las relaciones sociales que se mueven alrededor de eso. Me queda poco tiempo, entonces voy a intentar recoger la segunda parte de la exposición, y es que, pues, cómo con estos análisis, pues, vemos el ejercicio profesional en trabajo social. Entonces, yo diría que a partir de ello, pues, frente a esa configuración social e histórica que vemos en la actualidad, pero que, insisto, digamos que trasciende mucho más a lo que vivimos actualmente alrededor de la pandemia, yo creería que, pues, como profesionales tenemos unos retos enormes. El primero de ellos, superar las miradas posmodernas, fenoménicas, subjetivas de la realidad, ¿sí? Es fundamental insertar en nuestros análisis la mirada histórica, la mirada crítica, es fundamental insertar en nuestros análisis el marxismo, ¿sí? En tanto nos posibilita comprender las realidades de sus diferentes determinaciones. Hay una resistencia todavía, lo podemos observar en la academia, en el mismo ejercicio profesional de ingresar de alguna manera esa mirada marxista, pero creo que es clave porque va a posibilitar comprender la realidad de esas diferentes miradas, tener claro hacia dónde debe ir el accionar profesional, ¿sí? Comprender que es el derrocamiento pues del capitalismo, lo que debería impulsar de alguna manera el ejercicio profesional y todas nuestras luchas, y pues que ahí es donde deben estar nuestros esfuerzos pues, para poder avanzar también en el ejercicio profesional, y eso claramente implica analizar pues, los impactos del capitalismo en la vida cotidiana. Analizar qué ha hecho este modo de producción, ¿sí? Con la familia, por ejemplo, con los grupos, con las mujeres, con los explotados, con los empobrecidos, y enrutar hacia allá nuestros esfuerzos. ¿Por qué lo pongo así? Porque aún hay todavía una insistencia muy fuerte porque sigan apareciendo, por ejemplo, los métodos clásicos en trabajo social, familia, grupo, comunidad, ¿sí? Como parte del ejercicio profesional, como si el trabajo social no fuera nada sin la presencia de estos en los currículos, por ejemplo, ¿sí? Y nada más distante de ellos, ¿sí? Entonces es fundamental para superar esa visión divisoria de la realidad, pensar cómo el sistema capitalista, por ejemplo, afecta a esos espacios donde desarrollamos la intervención profesional, cómo afecta a la familia, ¿sí? Cómo está afectando hoy la familia esta pandemia, ¿sí? Cómo nos estamos enfrentando a la cotidianidad de nuestras casas. Entonces, siento un poco que ese debate teórico, pues, todavía le falta mucho desarrollo, a veces se pierde, ¿sí? Y pues eso también hace que perdamos, que dejemos de considerar que el mundo, pues digamos, puede transformarse, ¿sí? Implica, digamos, que podemos también ejercer nuestro ejercicio profesional desde diferentes escenarios. Voy a tomar un par de minutos más para cerrar la idea y para darle la palabra a las compañeras. Así pues, la profe Yamamoto, digamos que plantea unos elementos muy bellos, y es que, digamos que hay que dejar de creer que la realidad está dada ya, ¿sí? Que es de difícil transformación, por ejemplo, porque en nada aporta esa mirada fatalista, en tanto mediocriza el ejercicio profesional, que reproduce de alguna manera pues la rutina en lo que hacemos, y reproduce la burocracia, que a poco aportan a la transformación o que poco aportan a pararnos desde otros lugares en nuestros procesos profesionales. Entonces, un primer elemento sin duda tiene que estar dado por considerar que es posible la transformación social, no como un elemento mesiánico, sí, eso es importante aclararlo, sino como la comprensión de esta como histórica, indeterminada y por ende de necesaria transformación. Entonces pasa por analizar, por ejemplo, la relación que hoy tenemos con las políticas públicas, el rol de ejecutores que poco nos posibilita aportes más, digamos que más articulados, la necesidad de fundamentar mucho más el ejercicio teórico de la profesión para ubicarnos también en otros lugares de la política pública y de la política social. Sí, revisar, por ejemplo, qué está sucediendo con la tercerización, la precarización laboral, no solo en estos tiempos, sino de manera histórica, la explotación que vivimos también como trabajadoras y trabajadores sociales, y eso pues es un desafío enorme para la profesión porque
digamos que no podemos quedarnos simplemente allí, sino también en mirar, bueno, a partir de eso, cómo le vamos a hacer frente como profesionales y como gremios, ¿sí? Como estudiantes y como egresados. ¿Qué vamos a hacer para superar esas condiciones en las que nos encontramos hoy como profesionales que, ojo, no solo afectan al trabajo social, sí afectan a las ciencias sociales en general y por ende, pues es importante, digamos que continuar en el debate alrededor de estos elementos. Eso pues trae consigo una invitación, y es una invitación a nadar contra la corriente, ¿sí? A que conversemos de la necesidad de trabajar de la mano con los explotados, con la clase trabajadora, con las organizaciones que luchan y resisten, fomentar para el caso de quienes son estudiantes, debates profundos sobre la realidad que nos atraviesa, exigirle a los profesores y profesoras que tengamos debates sobre ellos, no solo desde la mera apariencia, sino también desde los análisis más concretos de esa realidad, que pues digamos que superen esa mirada pesimista. Entonces, creo que lo dejaría hasta allí. Creo que es importante pensarnos los planes de estudio, pensarnos las representaciones en las agremiaciones profesionales, qué está haciendo la Federación Colombiana de Trabajo Social, qué está haciendo el mismo CONES, qué está haciendo el mismo Consejo, ¿sí? Para darle una mirada o una visión distinta a la profesión y pues pensarnos, y cierro con esto, cuál es el proyecto de sociedad que queremos, ¿sí? A cuál sociedad le estamos apostando desde el trabajo social y cómo vamos a articularnos desde la lucha para que esa sociedad que nos pensamos, que soñamos, esa sociedad distinta, justa, digna, pues cómo nos vamos a articular desde la lucha para ello. Y cierro allí, me disculpo si me extendí. Vale, Nora, no, muy bien. Te agradecemos allí por la contextualización. Creo que das elementos muy importantes para reflexionar tanto el elemento teórico como el elemento práctico del profesional. Antes de hacer digamos, unos elementos de análisis para poder ligar allí con las preguntas que le haremos a la profesora Karen, vamos a enviarle un saludo a las personas que nos están acompañando en Popayán, en Medellín, en Soacha, Girardot, en Perú, en Ecuador y en Argentina. Vemos ahí el chat del video, están participando mucho. Hay elemento importante, estamos recogiendo preguntas de las participaciones y esperamos al final poder recoger allí para dialogar con las ponentes. Entonces, en este marco y recogiendo un poco lo que nos dice Nora, en términos de que el profesional que se asume desde una perspectiva histórico-crítica asume un posicionamiento allí frente a esta realidad a partir del análisis, no solo de los elementos de la apariencia que se nos presentan en lo inmediato, sino entendiendo los procesos históricos contradictorios que llevan a que estos elementos se den, podemos observar cómo en Colombia, en este momento, quien está en gobierno, en poder y dirige las riendas del Estado, pues encarna el proyecto neoliberal y en ello, pues el COVID-19 le ha dado la oportunidad casi que para asumir un poder totalitario en términos de ir decretando y haciendo reformas vía decreto, ¿cierto? Ahorita está allí el Consejo Gremial intentando realizar un documento de reforma laboral que va a beneficiar profundamente al empresariado, al gran empresariado y va a golpear a la clase trabajadora, así como los intentos de reforma tributaria que en últimas golpean es al consumidor, en su totalidad a los trabajadores, pero que tampoco se evidencia en el presupuesto, por ejemplo, al gasto social. Y allí estaremos insertos nosotros los trabajadores sociales. Entonces se mantiene un modelo de país que aún mantiene, digamos, un nivel de desigualdad muy grande que beneficia los intereses y los modos de vida de una pequeña élite y que de esa manera agudiza las manifestaciones de la cuestión social que ya Nora nos mencionaba. Pero esos elementos están atravesados por una situación histórica que para Colombia pareciese que las cosas pasan y ya no hay memoria, pero hace 4 años aconteció un hecho trascendental para nuestra historia como país y fue la firma de un acuerdo de paz entre las FARC-EP y el entonces gobierno de Santos. Ese proceso de paz que se firmó allí, que intentaba o que demostraba
una ruta de transformación, o por lo menos de reformas, no de contrarreformas neoliberales, sino de reformas para avanzar en la conquista de derechos sociales, pues nos plantea un escenario un poco oscuro en este momento, a 2020, y que en el marco del COVID-19 pues se agudizan las condiciones no solo para los excombatientes, sino para el campesinado en general y para quienes intentan desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales, tener una participación política activa en el país. En ese sentido, vamos a darle la palabra a Karen Martínez, porque queremos analizar más allá del COVID, a partir de ir a esa profundidad que nos plantea el método de Marx, a esos otros elementos que constituyen la sociedad colombiana, podernos pensar qué está pasando en un escenario de posacuerdo. Entonces, Karen, la pregunta concreta es la siguiente. ¿Cómo analiza el proceso de implementación del acuerdo de paz y en particular la situación de los excombatientes de las FARC? Y desde un enfoque histórico crítico, ¿cómo analiza el ejercicio profesional del trabajo social en un escenario de posacuerdo a partir de lo expuesto? Entonces, Karen, te escuchamos. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a quienes nos están acompañando. Voy a retomar algunos de los elementos enunciados por Nora. Pues espero que tanto trabajadores sociales nos estén escuchando, ojalá excombatientes también. Yo trabajo esta temática hace un tiempo y mi centralidad en el análisis también muy desde una orientación marxista, parte de que, bueno, en un primer momento se da una oportunidad histórica en el país, sin embargo, todos los mecanismos del Estado del modo de producción capitalista, de la mano de un Estado también que detenta ese modo de producción, empiezan a generar una serie de obstáculos para una real implementación de este acuerdo, que no solo atañe a los excombatientes, que creo que es un elemento que es súper importante reconocer aquí, y es que el tema de los excombatientes no es una temática lejana de las condiciones reales y concretas de explotación en el marco del modo de producción capitalista, sino que también pues reproduce ciertas condiciones. Una de ellas es el espíritu individualista del modo de producción capitalista, en donde lo que importa es sobrevivir y donde existen unas subjetividades, unas personalidades que son aceptadas o no aceptadas dentro de este modo. Si quisiéramos decir desde una perspectiva muy durkheimiana, perdón, un segundo me pongo audífonos entonces, a ver si me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor? Sí, Karen. Sí, ahí te escuchamos. Ok, vale. Listo. Vale, ya me puse audífonos. Bueno, retomo otra vez. Entonces, unas subjetividades, unas corporalidades, unos seres sociales que son aceptados o no aceptados dentro de la estructura. Dentro de ellos, para situar un poco el ejercicio de implementación del acuerdo, están los excombatientes, ¿sí? Entonces, existe toda una configuración. Si retomamos, por ejemplo, el plebiscito, nos damos cuenta de ese juego allí, ¿sí? Y es un juego atravesado por muchas lógicas, entre ellas la lógica de la visión del terrorista, o sea, de cómo pensamos a los sujetos guerrilleros, y los pensamos absolutamente desprovistos de humanidad, desprovistos de sentimientos, desprovistos de toda serie de configuración de ser social. Entonces, eso se manifiesta de alguna manera en el plebiscito con un no. Sin embargo, si hacemos un ejercicio de análisis, un poco retomando el método de Marx, no quedarnos simplemente en lo aparente, sino ir a lo concreto y mirar lo concreto real desde una perspectiva más abstracta, nos damos cuenta que existe todo un ejercicio mediático en contra, por ejemplo, del acuerdo en sí mismo, hablando de unos esquemas de ideología de género, de que iban a expropiar tierras, de que nos íbamos a volver como X, como Y, como Z. Entonces existe toda una serie de mecanismos que se activan al interior del capital
que hacen que sigamos viendo a ese ser que ha tomado la decisión de dejar las armas y sumarse a un proceso de retorno a la vida civil como un ser despreciable y como un ser que no merece estar dentro de nuestra cotidianidad. Entonces, ahí hay un elemento muy importante que creo que es una de las cosas que más nos critican a quienes nos ubicamos desde esa perspectiva, y es que nosotros se supone desde algunos análisis jamás vamos como a los escenarios microsociales o a mirar al sujeto. Y resulta que sí, cuando uno lee a Marx, Marx hace eso. Y entonces cuando hablamos, por ejemplo, de la acumulación originaria del capital, en la acumulación originaria, él no se refiere solo al feudalismo, a esas prácticas totales así abstractas, sino la mira en lo concreto real. Si miramos en lo concreto real el proceso de implementación del acuerdo, incluso desde el no del plebiscito, desde las condiciones, por ejemplo, no reales que encontraron los excombatientes en las zonas veredales, porque una cosa más o menos era lo que decía el acuerdo y otra fue lo que se tuvieron que enfrentar los excombatientes en esos espacios. Nos vamos a dar cuenta de una serie de artimañas del capital allí. Entonces, uno, los obstáculos institucionales y burocráticos frente al proceso mismo de reincorporación a la vida civil. Entonces, que parten de esa subjetividad de la que yo les estaba hablando con antelación, que ubica a ese otro como un enemigo, como alguien no deseable, como alguien que no acepto, y que como no acepto, como no reconozco, entonces le genero todos los obstáculos posibles para eso. Eso pasa con los combatientes, pero también pasa con las víctimas, también pasa con los líderes sociales, pasa con la población LGBTI, pasa en los sectores populares, pasa en esta emergencia con el COVID-19, y es que el problema acá es el modo de producción capitalista, y hay que decirlo, o sea, no es posible pensar una paz positiva, si hablamos desde Galton, si no miramos la violencia estructural. Y la violencia estructural la genera el modo de producción capitalista, y quiero ser muy enfática en eso. Porque a veces se le ubica el problema a que es que el excombatiente no sabe a dónde debe ir, ¿sí? O es que el excombatiente perdió su bebé, en el caso de un caso real, en uno de los espacios territoriales, perdió su bebé porque no, el centro de salud estaba muy lejos, como de condiciones como si emergieran, como si no estuvieran aladas a lo concreto real, a un modo de producción capitalista que excluye, que discrimina, que genera prácticas necropolíticas. En ese sentido, me refiero a que entiendo como necropolítica. El modo de producción capitalista, necesariamente para sobrevivir, necesita de la explotación de seres específicos y la anulación de subjetividades específicas y de procesos específicos. En este sentido, es muy rentable crear dentro de la dinámica de la sociedad ese otro enemigo, ese otro al que yo excluyo, ese otro al que yo elimino totalmente, pero no lo elimino solo desde el discurso, lo elimino desde las prácticas concretas. Entonces, no sé si ustedes saben este dato, yo los voy a votar así. Desde la firma del acuerdo, 196 excombatientes han sido asesinados, ¿sí? Si miráramos aparte de eso las amenazas a las que han estado expuestos, pues los números se incrementarían. Cuando yo asesino al excombatiente, estoy generando no solo una práctica necropolítica en el asesinato a ese excombatiente, sino en todo lo que rodea el proceso. Es decir, eso genera miedo y genera incertidumbre y genera ausencia de quizás de esperanza y de posibilidad de seguir apostándole a la paz, ¿sí? Desde este año ya van 25, ¿sí? 25 excombatientes asesinados, personas que le apostaron a construir un país distinto, a una paz distinta, y que se mantienen frente a las prácticas del Estado, frente a las prácticas de un gobierno que no le interesa implementar el acuerdo, sino que amaña el acuerdo con ciertas políticas, por ejemplo, en los PEDETs, en el ejercicio de erradicación de cultivos de uso ilícito. Lo que hace la política de gobierno es amañar la implementación del acuerdo, y es una cosa que debemos decirnos, y esto no le compete solo a los excombatientes, esto nos compete a todos como sociedad.
y nos compete a todos como sociedad, porque es imposible pensar un país en paz cuando yo todo el tiempo estoy eliminando la vida del otro. Y cuando me refiero a eliminar la vida del otro, me refiero en el ejercicio de erradicar su vida de esta dimensión, pero también en obstaculizarle el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Esas son prácticas necropolíticas que van disminuyendo la vida de las personas, en este caso que me pregunta Ricardo de los excombatientes. Entonces, el balance del acuerdo, por una parte, si ustedes me preguntan, es muy desesperanzador, porque uno podría decir, pues, han hecho lo que han querido con el acuerdo. Sin embargo, creo que allí hay un ejercicio fundamental y me voy a remitir un poco a lo que decía Nora de las mediaciones, de las posibilidades de transformación, porque si no estaríamos enviando un mensaje absolutamente desesperanzador. Resulta que los excombatientes se están manteniendo en subjetividades políticas que hacen frente a estas prácticas, en la posibilidad de articularse para salir avante, en crear cooperativas en donde se unen varios espacios territoriales para poder salir, sacar proyectos, ¿sí? Porque esa es otra realidad. Los proyectos no fueron aprobados o no son aprobados de acuerdo a las dinámicas de la política económica, de lo que sirve o no sirve para el capital. Entonces, allí hay una luz de esperanza de cómo ellos se mantienen frente a esas prácticas necropolíticas a las que se enfrentan todo el tiempo. Pero se mantienen porque también entienden y han entendido que el mensaje que a veces se quiere enviar es volver a la guerra, por una parte, pero el otro de individualizarse, porque lo que aprueban más rápido no son los proyectos colectivos, son los proyectos individuales. Y ahí aparece una lógica capitalista de la individualidad, de la anulación del otro, de la imposibilidad de trabajar conjuntamente para la transformación social. Y es allí donde voy a empatar un poco con lo que me pregunta Ricardo en el segundo momento, y es, bueno, frente a esta realidad, frente a la realidad que enunciaba Nora, frente a esto que les estoy comentando, ¿cuál es el ejercicio del trabajador social? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, un elemento clave, y voy a retomar algo de lo que dice del que nos compartió Nora en un primer momento, es imposible seguir mirando la realidad de manera fragmentada, es decir, pensar que unas son las condiciones de los excombatientes y eso le atañe a los excombatientes, otra las condiciones de las víctimas y eso le atañe a las víctimas, otra la condición de las mujeres, LGTBI, en fin, y que cada problemática individual es una problemática a solucionar esa problemática. No, es importante la visión de totalidad. En este momento histórico es imprescindible la visión de totalidad, de empezar a mirar cómo existen múltiples manifestaciones de la cuestión social y cómo esa cuestión social nos está dando pistas, esas manifestaciones de la cuestión social nos está dando pistas de cómo de alguna manera quieren afianzarse proyectos y prácticas fascistas, ¿sí? Que eliminan el otro, que eliminan la vida del otro de todas las dimensiones, tanto de las posibilidades de supervivencia como de erradicar su existencia. Y cómo eso genera un miedo que hace que queramos solo sobrevivir nosotros. Si nos damos cuenta, el elemento de la muerte de los excombatientes desapareció del panorama nacional, el de líderes sociales, y todo se volcó hacia el COVID-19. No significa que es que el COVID-19 no exista, existe, pero ¿qué pasa con las otras problemáticas que tenemos? O sea, también es un ejercicio bastante interesante de analizar, y es allí donde digo, hablo de la perspectiva de totalidad. Y es cuando yo empiezo a mirar qué es lo que amañan estas prácticas, qué es lo que amañan estos discursos, empiezo a mostrar como elementos que me permiten un análisis, pero también unas vías de acción. Entonces, en ese sentido, para mí la investigación es fundamental, pero la investigación que alcanza o que posibilita un análisis más allá de las visiones de narrativas simplemente subjetivas. Las narrativas subjetivas son importantes, pero son importantes en tanto que yo las articule también a un ejercicio macroestructural. O sea, debe existir un ejercicio de análisis desde el trabajo social y desde las disciplinas de las ciencias sociales que nos permitan entender cómo lo macro dialoga con lo micro, no que una cosa es más importante que la otra, porque si vamos, por ejemplo, a la formación, no solo en trabajo social, sino en general, existe un predominio simplemente hacia marcar tendencias que es
es reivindicar, por ejemplo, la subjetividad de un otro que salió a flote por sí mismo, ¿sí? Existen esos discursos que hacen que perdamos de vista que ese otro llegó a esas condiciones por unas razones estructurales. Entonces, el excombatiente no es que esté pagando lo que hizo. El excombatiente está inserto en un modo de producción capitalista que lo excluye, que lo quiere poner a competir, ¿sí? Y eso también pasa con las víctimas y pasa con los líderes sociales y pasa con el señor que vendía dulces afuera de la universidad y ya hoy no puede estar, ¿sí? Entonces, esas condiciones estructurales nos permiten entender lo concreto, entender lo concreto real, pero también mirar las posibilidades de transformación desde lo concreto real. Entonces, mi llamado muy en específico es primero a que partamos de dejar esa conciencia ingenua, ¿sí? Y empecemos a pensar de manera más crítica, más abstracta, ¿sí? Y que de alguna manera leamos también la realidad nacional y la realidad internacional en el sentido de lo que nos quiere manifestar, no solo para la subsistencia, sino para la posibilidad de proyecto que se está planteando ahí. Entonces, cuando yo empiezo a leer eso, empiezo a entender que hay un proyecto de nación, hay un proyecto de sociedad, hay un proyecto que quiere eliminar al otro, que no le interesa la realidad del otro, que le vale miércoles si las personas en Ciudad Bolívar salen porque lo más importante es salir protegido, que nos importa el excombatiente, que para poder sacar la yuca, el plátano, tiene que pagar un mediador, un intermediario, ¿no? Y que eso le genera imposibilidades de vida porque lo que produjo pues se fue en el intermediario, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que los trabajadores sociales debemos tener también un ejercicio de accionar y un proyecto ético-político muy claro. Y es qué tipo de sociedad queremos. Queremos un tipo de sociedad que siga amañando estas prácticas o queremos un tipo de sociedad transformada. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que hoy el tema de transformación a veces está como muy mal usado y yo hablo de una transformación radical y de una transformación del modo de producción capitalista que permita una real transformación de las condiciones de vida de todos y todas, ¿sí? No de una parte, y eso implica cuestionar la división de clases sociales, eso implica ir a esas nociones que nos han vendido como peligrosas, como subversivas. Eso implica empezar a decirnos que ese mundo otro es posible. Y es posible en tanto que yo no siga pensando que cada problemática social es individual y que cada quien tiene que solucionarla de la manera que pueda. Esto implica por el reconocimiento de los derechos civiles, pero también de los derechos humanos. Eh, implica leer la realidad también, no solo desde lo que nos muestra la televisión, sino implicar a los territorios, mirar cuál es la posibilidad de trabajo en los territorios, implica transformar la academia también. Implica que la academia empiece a untarse de realidad, a hablar en el aula de lo que está pasando allá afuera, ¿sí? Porque la teoría es muy bonita, pero no sirve para nada si no entra en diálogo con una praxis revolucionaria, con una praxis transformadora y transformativa. Entonces, un poco yo creería que allí está, y es que en el escenario del postacuerdo necesitamos trabajadores sociales que no se paren desde la neutralidad, profesionales sociales que no se ubiquen desde allí, sino que entiendan y entendamos todos que las manifestaciones de la cuestión social son producto del modo de producción capitalista, que no es un ejercicio que no pueda cambiarse, porque creo que también eso ha orientado un poco los discursos, que existe una desesperanza de que esto no puede cambiar, de que esto no es posible, y empieza a generarse un ejercicio de adaptación y naturalización de las problemáticas sociales. Entonces yo sí hago un llamado muy fuerte, por ejemplo, a los que trabajamos en la academia, a que nos sintamos, no sintamos un miedo de entrar en el debate de qué mundo queremos, de qué proyecto de sociedad queremos y de qué profesionales queremos también ser, porque creo que allí es fundamental la discusión, pero también en el ejercicio profesional, porque es que yo no puedo creerme crítico en la academia y en el ejercicio profesional, simplemente reproducir las condiciones, sino eso implica
trabajar todo el tiempo el proyecto ético-político. Eso implica que eso atraviese tu vida, atraviese tu forma de ver el mundo y que incluso se vuelva hasta visceral el ejercicio de empezar a hacer denuncias sistemáticas de lo que sucede en el marco de producción, del modo de producción capitalista, de lo que sucede en la precarización laboral, de lo que sucede con esas personas que no son vistas como legítimas para una sociedad, y empezar a pensarnos en un mundo distinto, porque yo sí creo que puede existir un mundo distinto. ¿Listo, Ricardo? Listo, Karen, muchas gracias por los aportes, por la reflexión, elementos allí para tener en cuenta en términos de que un trabajo social que se piensa desde la perspectiva histórico-crítica no se piensa como una mera teoría aislada del mundo real, sino todo lo contrario, como lo han mencionado las dos ponentes, parte del concreto, de la realidad, del mundo cotidiano que vivimos nosotros en nuestras vidas personales como trabajadores sociales, pero también en los espacios sociolaborales en los que realizamos nuestro ejercicio laboral. Y eso implica la necesidad, como lo mencionaba Karen hace un momento, de pensarse un proyecto profesional, un proyecto ético-político en términos de poder articular a los diferentes profesionales que desde diferentes perspectivas, pero con un mismo horizonte de sociedad, podemos dialogar en un amplio espacio plural de construcción colectiva desde lo profesional. Y allí recalco y remarco lo que planteaba Karen, y es que es fundamental tener un acuerdo de qué tipo de sociedad es la que queremos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de excombatientes, del proceso de implementación, estamos hablando de derechos sociales, de los derechos de las ciudadanías. Y en este término, pues implica que tenemos un proyecto social que es contrario al neoliberal, porque el neoliberalismo, a pesar de que en su discurso plantea la garantía de derechos, a pesar de que los focaliza y los va reduciendo más, en últimas no garantiza, no efectúa derechos sociales. Y eso nos implica en una coyuntura, en una disyuntiva a los profesionales de lo social, y es hasta qué punto nuestro ejercicio práctico realmente está enmarcado en la defensa y garantía de los derechos humanos y de los derechos sociales. Entonces, aquí la invitación es ampliar esa discusión colectiva, profesional, sobre qué tipo de sociedad es la que queremos, sobre cómo se implementan el presupuesto social, el presupuesto público para la política social, el presupuesto que había para la implementación del proceso de paz, que ahora se lo van gastando en mecatico, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese análisis desde los profesionales de trabajo social? Si bien lo específico, nuestro ejercicio coyuntural nos demanda unos conocimientos técnico-operativos, estos no tienen sustento si no entendemos de dónde se emanan y cuáles son las posibilidades que tendremos para poderlos efectuar y materializar. Eso implica un análisis de la sociedad, de cómo se dinamiza el Estado, de a quién responde el Estado a nivel internacional también en el marco de la coyuntura y de la crisis económica que tenemos. Y es en ese contexto que vamos a hacerle la pregunta a nuestra colega Laura Ocampo, pero antes, Laura, vamos a dar aquí unos saludos porque nos están enviando emotivos mensajes desde Panamá, desde México. Enviamos un saludo también a la gente del Cauca, de Córdoba, de Arauca, Huila, Quindío, Valle del Cauca, de Villavicencio, del Putumayo, de Armenia, en Manizales, Boyacá y acá en Bogotá, que nos están acompañando en este diálogo importante. Listo, Laura. Entonces, bueno, en este panorama, en este marco, la idea es poder reflexionar estos elementos que a veces, como lo decía Nora y Karen, nos endilgan a quien nos asumimos desde la perspectiva histórico-crítica de que nos quedamos en un mundo abstracto, teórico, cosa que no tiene que ver con la realidad. ¿Cómo se hace un ejercicio profesional o cómo es la experiencia de un ejercicio profesional desde el trabajo social a la luz de esta perspectiva? Y en ese marco, Laura, las preguntas que te formularía serían las siguientes. Siendo la propiedad sobre la tierra uno de los determinantes sociohistóricos del conflicto social y armado en Colombia, ¿cómo analiza la situación contemporánea del proceso de restitución de tierras?
y cómo analiza desde un enfoque histórico crítico el ejercicio del profesional de trabajo social en la atención psicosocial de los solicitantes de restitución de tierras. Entonces, Laura, te damos la palabra, compañera. Bueno, buenas noches para todos y todas las personas que nos ven en este momento. Muchas gracias a los colegas del colectivo Trabajo Social Crítico Bogotá y Colombia que pues me han extendido esta invitación. Pues me siento muy honrada y muchas gracias. Y bueno, sí, en efecto, pues la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido pues motores del origen y perdurabilidad del conflicto armado en Colombia. Históricamente, en la formación social de grupos de poder, estos han generado distintas modalidades de apropiación de recursos, entre ellos las tierras, el territorio, modalidades de las cuales se han orquestado múltiples y horrendas formas de violencia contra las poblaciones, justo para garantizar el despojo y con ello la acumulación de capital y de tierras. Ahora bien, la Ley 1448 del 2011, que es el marco legal del proceso de restitución de tierras y que busca establecer un conjunto de medidas de atención y asistencia que permitan garantizar la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, y que tiene muchos límites en su materialidad, o sea, que mencionaré ahorita un poquito rápidamente, pero pues digamos que hay que reconocer que también la ley 1448 pues es digamos un punto de partida para iniciar las negociaciones que resultan en el acuerdo de paz entre la extinta guerrilla FARC y el gobierno nacional. Y también es importante reconocer que estas políticas pues, de reparación y restitución que están incluidas en esta norma pues, son indispensables también para materializar los acuerdos de paz. En este sentido, pues la ley 1448, si bien tiene sus límites y sus falencias, pues digamos que se aproxima un poco pues como a la justicia rural o a la solución incluso de este asunto histórico que tiene que ver pues con el conflicto armado colombiano. Entonces, en un contexto de violaciones masivas y generalizadas a los derechos humanos y a las infracciones al derecho internacional humanitario como el que ha vivido Colombia, las medidas de reparación que propone la ley 1448, pues digamos que son un referente de política de atención y reparación a las víctimas pues sí, de las víctimas. Que si no existiera la ley 1448, que a propósito el otro año termina su vigencia, aunque se amplió, pero no es claro tampoco cuánto se amplía y cuáles van a ser como las condiciones de esa extensión de la vigencia de la ley. Pero pues si no existiera esta ley, digamos que pues, sería una situación mucho peor para la ocurrencia del despojo y de abandono forzado de tierras que aún todavía sucede. Entonces, claro, la ejecución de esta norma pues tiene bastantes falencias y limitantes, como lo dije. En primer lugar, la implementación del proceso de restitución se ha caracterizado por ser un proceso sumamente lento. La mayoría de casos que yo acompaño en la Comisión Colombiana de Juristas, cuyos hechos de violencia y cuyos hechos de despojo y abandono forzado sucedieron a finales de la década del 90 y principios del 2000, y solo hasta ahora se está dando la restitución material de estos predios, cuyas personas reclamantes son ya hoy por hoy personas mayores de 60 años, muchos y muchas de ellas incluso han muerto esperando la justicia. Entonces digamos que esa es una de las grandes dificultades pues, de esta ley, que ha sido sumamente lenta, pues en materia de implementación. Eso, pues, para hablar de restitución individual. Ahora vienen los casos de reparación colectiva que tienen que ver con los pueblos indígenas y con las comunidades afrodescendientes, pues el panorama es aún más precario. Muchas veces la restitución de tierras no goza de integralidad, es decir, la restitución en muchas ocasiones se da, pero no hay una reconstrucción de viviendas, no hay acompañamiento de proyectos productivos para las poblaciones campesinas, que como les dije ya, pues además por la lentitud y demás, pues son personas que ahora son mayores, y en general no tiene un acompañamiento integral del Estado en materia de salud, educación, vivienda, de tal modo que se restituyan los derechos fundamentales que pues, se vulneraron con los hechos de violencia,
y tampoco pues el Estado, al no acompañar integralmente, no despliega tampoco las acciones necesarias que permitan a las personas víctimas o sobrevivientes de estos hechos recuperar su dignidad en materia de calidad de vida, y tampoco se crean condiciones necesarias para la no repetición de estos hechos de violencia. El retorno o la restitución no supera el estado en el que se encontraban estas personas cuando fueron despojadas. Y quedan, cuando ocurre la restitución, pues igual las personas quedan en una situación considerable pues de desventaja, y además tampoco se cuenta con un lente diferencial que permita situar las particularidades que tienen las personas reclamantes de tierras. Si bien existen los decretos 4633 y 4635, mediante los cuales se dictan, digamos, las medidas de atención y reparación por despojo de los pueblos indígenas y de las poblaciones afrodescendientes, la misma lentitud de los procesos y el no cese del conflicto en las regiones y en los territorios, pues no permite avanzar en la materialidad de la restitución. Ahora bien, con las dificultades, como lo señalaban las colegas en sus intervenciones, las dificultades en materia de implementación de los acuerdos de La Habana obstaculizan, por supuesto, también todo el proceso de restitución. Se han reconfigurado nuevas estructuras criminales, estructuras armadas que en el marco de la pandemia pues han continuado asesinando líderes reclamantes de tierras, tienen poblaciones afrodescendientes, hablo por situaciones que acompaño o casos que acompaño en el departamento del Cauca, poblaciones afrodescendientes que en este momento están confinadas, y pues estas estructuras se disputan el control nuevamente de los territorios y pues digamos que pasando por encima de los procesos organizativos y de esa configuración de resistencia que se había gestado a partir de la restitución, y pues estos actores están nuevamente disputando tanto el control pues, de las economías ilegales, pero también pues el control territorial, y pues todo esto también sucede ante un Estado indiferente, liderado por el actual presidente, y que nuevamente pues victimiza, como lo decía hace un momento, pues esas formas de agencia y transformación social que se habían configurado en los territorios, y se crea y se propicia todo un escenario de revictimización con múltiples afectaciones nuevamente diferenciadas y que recaen sobre las poblaciones que históricamente han sido más vulneradas, tales como las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes. En cuanto a la segunda pregunta que me haces, bueno, yo trabajo en una organización, yo soy trabajadora social y mi rol es el acompañamiento psicosocial a comunidades en los procesos de restitución y a líderes y lideresas en procesos de restitución de tierras. Yo trabajo en una organización defensora de derechos humanos cuya acción política y quehacer cotidiano pues me permite como el reconocimiento de mis valores en torno a la justicia, la construcción de paz, pues que se enmarcan en mi proyecto ético-político profesional. Que sería distinto, por supuesto, mi margen de acción y esta empatía, digamos, o articulación de mis propios valores con los de la organización, sería distinto mi margen de acción si, por ejemplo, trabajara con instituciones que representan, pues, por supuesto, intereses de clase o el mismo Estado, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras y otras entidades encargadas también de toda la administración de las tierras rurales en el país. Es decir, trabajar con una organización defensora de derechos humanos me permite un margen de acción un poco más amplio en términos de articulación con los movimientos sociales, en este caso, pues, por la defensa de la tierra y el territorio, movimientos campesinos, afrodescendientes, indígenas y de mujeres. El acompañamiento psicosocial desde un enfoque histórico crítico debe contener, por supuesto, la reconstrucción del contexto histórico en el que emergen los hechos de violencia. Debe contener una mirada desde la totalidad, como lo decían las compañeras, de modo que se superen pues, esas visiones fragmentadas y aisladas de la realidad.
Y esa lectura y reconstrucción de los contextos históricos permite justamente situar las particularidades históricas también de los sujetos, entender los matices de la violencia en las distintas regiones, es decir, la disputa territorial y los hechos del conflicto en torno al despojo y demás son distintos, a pesar de que la finalidad sea la misma y el modus operandi puede que haya sido similar, pero es distinto, por ejemplo, en el Magdalena o el uso de la violencia sexual, por ejemplo, en Magdalena para llegar al despojo, pues digamos que es distinto y los impactos y las afectaciones son distintas en una región a otra. Por tanto, considero que, claro, el reconocimiento del contexto debe tener pues digamos, ese análisis también, digamos, diferenciado, ese análisis de matices o ese análisis particular de cómo confluye también los elementos de la realidad y de la cuestión social, si se quiere, en pues las distintas regiones del país. El enfoque histórico crítico permite, por supuesto, develar las contradicciones históricas que confluyen en la conflictividad social y armada, que pues detrás está, por supuesto, el capitalismo, un poco como lo decía Nora, y ya, creo que ya, eso sería como, pues, sí. Listo, Laura, muchas gracias. Ahí nos das elementos para reflexionar ese elemento cotidiano del ejercicio profesional. Voy a intentar hacer una síntesis allí de lo planteado y a partir de estos elementos poder abrir allí la discusión y las preguntas en el chat en torno a lo planteado por las compañeras. Hay varios elementos a rescatar en lo que nos plantea Laura, y es cuál es el escenario en el que se vincula laboralmente el profesional de trabajo social. Ella nos recalcaba que es muy diferente a ser parte o ser contratado para ejercer como profesional en el marco de un movimiento social o de una organización social o de una ONG vinculada con proyectos de sociedad cercanos a los movimientos sociales, que hacer parte de una institución privada, por ejemplo, o del mismo Estado. Digamos que los escenarios también nos codifican y nos coloca unos límites para nuestro ejercicio profesional. Eso nos lleva a otra pregunta, y es ¿cómo pensamos el ejercicio profesional? Si lo pensamos aisladamente o individualmente, solamente como las acciones que hacemos nosotros como individuos. Si es en ese marco, los límites que tendremos para poder realizar una práctica profesional crítica, pues se verán reducidos. En términos de, como lo planteaban las compañeras, tenemos un contexto social adverso. Tenemos no solo una institución que tiene unos límites, sino que también hacemos parte de una sociedad que es orientada políticamente, económicamente e ideológicamente por el neoliberalismo. Entonces, allí hay una correlación de fuerzas, una hegemonía que no nos es favorable para la realización de una práctica crítica, acorde con la defensa de los derechos humanos, de los derechos sociales. Y eso siempre nos va a generar dilemas, porque entonces la pregunta es, ¿cómo podremos actuar allí? Como yo evidencio a partir de los elementos que dan las compañeras, se abren varios escenarios para poder pensarse esa práctica crítica. La primera es en el plano del análisis y la reflexión teórica, y es que un profesional que no consigue hacer ese primer elemento de análisis, pues le va a quedar más difícil no realizar un ejercicio ejecutor y mecánico. Necesitamos de esa superación del concreto, de esa superación de lo inmediato, y entender por qué los procesos sociales se dan de determinada manera. Otro elemento es poder ubicar otros colegas, otros profesionales en los escenarios donde trabajamos, con los que compartamos esos principios y esos proyectos de lo que es la humanidad, de lo que es la sociedad o lo que debería ser, y poder hacer acuerdos, plantear propuestas, generar estrategias que nos den otros vehículos, otros caminos para poder hacer acciones críticas. Y en un segundo plano, la posibilidad, que creo que es lo que ha salido un poco de la discusión aquí, y es empezar a plantear la construcción de un proyecto ético-político profesional. La posibilidad de empezar a dialogar entre esos diversos sectores que dentro de la profesión se están cuestionando y que desean, porque su orientación
política, la construcción de otro tipo de Colombia en la que se garanticen las condiciones dignas y de vida de las poblaciones con las que interactuamos y con las de nosotros mismos. En ese sentido, ese proyecto ético-político de la profesión tendrá que dialogar con otras fuerzas sociales. Nos lo mencionaba Laura hace un momento, como por ejemplo movimientos sociales u organizaciones indígenas, afrodescendientes, de mujeres, de víctimas, de todos estos sectores poblacionales que son brutalmente afectados por estas políticas neoliberales. Un caso concreto es qué tiene que decir trabajo social frente al genocidio que está aconteciendo en este momento en el Cauca. Recuerden que hace poco asesinaron a una compañera nuestra, una colega que era gobernadora indígena en Toribío, Cauca, Cristina Bautista, y frente a eso nos coloca también cuál es nuestro posicionamiento como gremio, como profesión, cómo empezamos a interactuar con estas organizaciones sociales para poder llegar a acuerdos conjuntos o a apuestas colectivas de poder construir otro tipo de sociedad. Esto en términos de poder superar esas ideas mesiánicas que nos mencionaba Nora hace un momento, heredadas de la reconceptualización, pero con un trasfondo ahora de poder entender la sociedad en la que estamos y de poder generar estrategias a partir de los límites que tenemos como profesionales. Nosotros no vamos a hacer el gran cambio, es lo que concluyo de lo que nos dicen las compañeras, pero sí podemos aportar en la medida en que podamos organizarnos como profesión. Ya con digamos, esta síntesis de lo planteado, voy a formular unas preguntas a las compañeras de lo que he venido recogiendo del chat y allí, mientras elaboran sus reflexiones frente a ellas, iré revisando qué otras preguntas aparecen allí. Entonces, en ese término de lo que venimos planteando para Nora, en términos de la construcción de un proyecto ético-político, Nora, ¿cuáles pueden ser las apuestas o qué procesos vienen andando en términos de construir un gremio profesional fuerte que le apueste a un horizonte de sociedad diferente en Colombia? Para Laura, es cómo se podría cómo se podría reflexionar en lo concreto, en lo cotidiano del ejercicio profesional, esa articulación con organizaciones sociales o con movimientos sociales desde el ejercicio profesional en la institución en la que uno esté vinculado laboralmente. Y para Karen, ¿cómo se reflexiona las condiciones sociolaborales y de ejercicio profesional que tienen los trabajadores sociales en esta avanzada neoliberal que se viene desarrollando en materia o en el marco del COVID? Entonces, no sé si les damos allí un tiempo o alguno de ustedes quiere contestar allí las preguntas. ¿Me la repetís, Ricardo? Bien, Karen. ¿Cómo se podría reflexionar las condiciones laborales del profesional de trabajo social en el marco de estas reformas laborales y estas reformas neoliberales que se vienen desarrollando con antelación y también en el marco del COVID? Bueno, mientras hacen allí las reflexiones, compañeras, hago un saludo a la gente que está allí activa en el chat desde Australia. También les enviamos un saludo acá desde Colombia. Y bueno, un saludo general allí a todos los que están participando activamente. ¿Quién responde? Dale, ¿Quién Nora. empezamos? ¿Karen? Empecemos contigo, compañera. Dale. Esto me pasa por hablar de primero. Bueno, pues alrededor del proyecto ético-político, yo creería que pues ahí hay varios elementos que hay que mencionar. Pues el primero, creo que habría que reconocer que el colectivo de trabajo social crítico
pues viene hace muchísimos años ya, 16 años llevamos en este proceso y en esta iniciativa. Y muy a propósito de la pregunta que me haces, pues se han consolidado al interior del colectivo unos principios, ¿sí? Que de alguna manera pues enrutan nuestro andar o enrutan también las luchas y los procesos que hemos venido adelantando en todos estos años. Voy a mencionarlos para enfatizar un poco en el principio que tiene que ver con esto del proyecto ético-político profesional. Entonces, pues el colectivo se ha hecho o ha trabajado o ha discutido, ha analizado y ha desarrollado sus debates a partir de 4 principios puntuales. El primero, que es impulsar la construcción de un proyecto ético-político profesional, ¿sí? Que nos lleve a esa renovación crítica del trabajo social en Colombia, pues del que hablaré más adelante. El segundo, apropiar los fundamentos teórico-metodológicos del materialismo dialéctico e histórico, que es un poco desde donde estamos desarrollando esta conferencia, aportando al análisis concreto y a la transformación de la realidad social. El tercero, asumirnos como parte de la clase trabajadora, que creo que eso también seguramente va a dar varios elementos para la pregunta que le hacías ahora, Karen, y participar en procesos de luchas sociales y de clases. ¿Sí? Y el cuarto, pues articularnos internacionalmente con procesos profesionales desde una perspectiva latinoamericana. Entonces, alrededor de este tema del proyecto ético-político y pues cómo construir de alguna manera un proyecto de sociedad o una sociedad distinta, creo que pues hay varios elementos que se pueden retomar o tener en cuenta. Uno de esos pues tendría que ser de alguna manera, pues pensarnos cuál es esa sociedad que queremos, ¿sí? ¿Cuál es esa sociedad con la que soñamos? Yo se los decía al final de la intervención. Digamos que encontrar unos mínimos como profesionales que nos permitan avanzar hacia allá, ¿sí? No debería ser difícil, por ejemplo, pensarnos entonces una sociedad digna, pensarnos una sociedad justa, una sociedad donde pues desaparezcan las clases sociales, ¿sí? Donde la explotación, el hambre, el empobrecimiento no sean pues el motor que moviliza la vida cotidiana, ¿sí? Y pues en ese sentido, pensarnos ese proyecto de sociedad, ¿sí? ¿Cuál es esa sociedad que queremos? Pues creo que inmediatamente nos lleva a, a pensarnos cuál es la profesión que necesitamos, ¿sí? Para alcanzar esa sociedad que queremos, ¿sí? ¿Cuál es la profesión que tenemos que construir? ¿Cuál es la profesión pues que necesitamos, desde dónde necesitamos formar trabajadoras y trabajadores sociales? Y ahí pues claramente me paro también en mi ejercicio docente, sí, ¿qué estamos haciendo también los docentes en esa formación profesional? Entonces, habría que de alguna manera pensarnos también esa profesión, cuáles son los elementos teóricos y demás. Yo le alcanzaba a leer algunas preguntas que hacían en el chat de la transmisión. Y claro, no estamos diciendo que el marxismo sea la única posibilidad. Obviamente reconocemos la pluralidad que hay al interior del trabajo social, pero sí consideramos que es una apuesta importante, ¿sí? Entonces, digamos que esas clases oprimidas, esas clases explotadas y digamos que esas poblaciones con las que queremos hacer nuestra intervención, pues tienen que ser referentes de organización, de movilización, de resistencia para el trabajo social y deberán ser también quienes en últimas podamos acompañar y podamos también, digamos que luchar de la mano con ellas, parándonos un poco en ese ejercicio también de reconocernos como clase pues trabajadora, ¿sí? Entonces, digamos que el trabajo social, pues como profesión, digamos que al interior del sistema capitalista, pues pues se ha configurado de alguna manera a partir de la reproducción del capital, y eso es importante también reconocerlo, ¿sí? Se ha considerado que es una profesión que evolucionó, por ejemplo, de la caridad y la filantropía, nada más distante de la realidad, se ha considerado una profesión neutral, y creo que para construir ese proyecto ético-político tenemos que empezar a superar esas miradas que nos ubican desde esa perspectiva, ¿sí? Y reconocer esa historia que se entreteje en nuestro surgimiento y a partir de allí
empezar a plantear otras formas de organización, otras formas de lucha, otras formas de comprender la profesión que nos permitan en ese sentido, pues, acompañar las organizaciones, los movimientos, ¿sí? Entonces, superar esa tendencia hegemónica que nos ha abarcado y que muchas veces genera resistencias también en la población cuando nos oye, ¿no? Los trabajadores sociales, los profesores, los mismos estudiantes, en muchas ocasiones han generado resistencias, pero es también, digamos que, una posibilidad para acercarnos de alguna manera a estas personas y llamar a esa comprensión de la realidad, sí, desde una mirada distinta, desde una mirada que casi nos enseña en la academia, que casi nos enseña en el trabajo social, y encontrar desde allí algunos elementos que nos permitan construir ese proyecto ético-político profesional. Muchas veces se tiende, por ejemplo, a confundir el proyecto ético-político profesional con el código de ética, ¿no? Si bien es necesario construir un código de ética, ese código de ética también tiene que ser un código de ética participativo, amplio y demás, y hoy por hoy las organizaciones gremiales no están generando esos espacios. Entonces hay que pensarse ese proyecto de sociedad, ¿sí? ¿Cuál es la sociedad que queremos? ¿Estamos conformes con esta sociedad en la que estamos? Hoy el COVID-19 nos está mostrando, nos está develando una realidad que muchas veces nos negamos a ver, o que no tenemos, o que no hacemos más bien los análisis concretos alrededor de la misma, y creo que es una oportunidad también para pensarnos si esta es la sociedad que queremos, ¿sí? O sea, queremos la sociedad de las casas con los trapos rojos afuera, por ejemplo, porque la gente no tiene para comer, ¿sí? O qué tipo de sociedad es la que queremos construir desde el ejercicio profesional. Entonces, eso invita a articularnos, obviamente, las organizaciones sociales y de lucha, invita a fortalecer el ejercicio teórico, que bien lo decías ahora, Ricardo, a fortalecer el ejercicio teórico, a fortalecer el análisis y la reflexión desde allí, ¿sí? Pero que eso no se limite simplemente a esa reflexión, sino que avance también en otros procesos, como lo decía Karen en su intervención. Digamos que es necesario también en esa construcción, pues, comprender ese significado del trabajo social a partir de su historicidad, de su incidencia en la realidad, que tanto podemos hacer desde el trabajo social, y si no es mucho lo que podemos hacer, pues entonces sentarnos a hacer ese debate, ¿sí? Mirar, pues, cuáles serían nuestras apuestas a partir de la organización gremial, que, pues, en últimas nos permita avanzar. Entonces, quisiera, digamos, que detenerme en una reflexión puntual, y es que el proyecto profesional es indisociable del proyecto social, ¿sí? Están presentes, digamos, que en la sociedad, porque de alguna u otra manera, digamos, que se traducen en esos procesos de luchas en contra de esa hegemonía, que se traducen en procesos de lucha en contra de digamos, que de la realidad que alrededor del capitalismo se empiezan a configurar. En ese sentido, pues, hay que garantizar la formación profesional con calidad, ¿sí? Lo cual es posible si los docentes y los estudiantes se proponen de alguna manera, pues, generar espacios para este tipo de debates, se proponen de alguna manera ampliar la mirada alrededor de las perspectivas o alrededor de las formas en que podemos analizar la realidad social, en que podemos analizar la profesión, ¿sí? Articularnos de alguna forma con lo que se denomina, pues, las fuerzas vivas de la sociedad, con esas organizaciones, con esos movimientos sociales, ¿sí? Digamos, que nos posibilitan también dar la discusión por fuera del campus universitario y construir ese modelo de país o ese proyecto de sociedad que queremos. Entonces, yo diría que este análisis desde la mirada histórico-crítica, de alguna manera, nos posibilita, pues, reconocer esa realidad en la que estamos, reconocer esa realidad desde lo concreto, desde sus múltiples determinaciones, y a partir de allí, pues, establecer que no es allí donde queremos estar, y por ende, si no es allí donde queremos estar, pues, cuál es la profesión que necesitamos para eso. Eso no es un debate inacabado, no es un debate que digamos, que lo vayamos a superar con esta conferencia. Al contrario, la invitación permanente siempre ha sido a organizarnos, la invitación permanente siempre ha sido a encontrarnos en los espacios de debate, de reflexión teórica, pero también en los espacios de articulación con organizaciones sociales, con organizaciones, digamos, que están también pues, parados en ejercicios de resistencia y lucha, pues, alrededor de la situación que vivimos hoy. Entonces, hay que pensarnos, para cerrar, esa sociedad que soñamos, y esa sociedad que soñamos, cómo la anclamos a la profesión, y la invitación hoy es, sin duda, articularnos
ya sea a trabajo social crítico o a otro ejercicio, pero articularnos a ejercicios que nos permitan avanzar en esta sociedad y empezar a acompañar esos espacios de lucha, de resistencia, pues que se han tejido históricamente, pero que sin duda después de esta pandemia, pues se van a fortalecer muchísimo más. Lo dejaría hasta ahí para no robarles tiempo a las compañeras. Vale, Nora, muchas gracias. Entonces vamos a escuchar a Laura frente a la pregunta y ahí escucharíamos a Karen posteriormente. Laura, el audio. Ya, listo, gracias. Pues creo que la respuesta tiene que ver mucho con lo que estaba señalando Nora en su intervención hace un momento. Y yo creo que la articulación desde los distintos lugares, independientemente si es una organización no gubernamental o es el Estado quien te contrata y tu quehacer profesional, pues obviamente la articulación con los movimientos sociales será posible, primero, yo creo que con pues, una formación histórica que permita tener una lectura crítica de la realidad, entender y superar, yo creo que enfáticamente, pues la neutralidad, ¿no? Tomar parte claramente de los sectores, pues esa formación histórica y esa lectura crítica de la realidad justamente incluye, pues, entender la opresión, entender la dominación y te obliga casi que a tomar parte, pues, desde un trabajo social crítico, por supuesto, desde tomar parte de los sectores oprimidos dentro de los cuales en realidad estamos. Y comprometer la acción profesional de manera clara hacia los movimientos sociales construidos desde la base. Yo creo que eso es pues por ejemplo, desde mi rol, eso es para mí el acompañamiento psicosocial, es acompañar las luchas, las resistencias, la búsqueda de la justicia de las organizaciones y los movimientos sociales. Y tener la capacidad también de conectar con las comunidades, conectar con las mujeres, conectar con las comunidades en general de la vida cotidiana e interpelar también, pues como nuestro lugar también en esa lucha. Es decir, reconocer en ocasiones que también, pues tenemos, no sé, algún privilegio, pero reconocer esas formas de resistencia y agenciamiento, pues campesino, indígena, popular, de las organizaciones en los territorios. Entonces, pues creo que esa es como la forma para mí pues de tener una vinculación, una articulación, sin importar si se quiere, pues el escenario laboral donde estés, pues nada, es como tener muy claramente y pues ser parte también o construir o tener muy claro, como lo decía Nora, ser parte pues de ese proyecto político, profesional, pues del trabajo social crítico. Ya. Gracias, Laura. Elementos allí. Karen, te escuchamos, compañera. Bueno, voy a recogerme un poco en lo que decía Laura, pero también lo que decía Nora. Y bueno, también leí algunos de los comentarios y voy a decir esto. A pesar de que se nos hace una crítica, eso siempre pasa, y es que creen que los marxistas no estudiamos otras cosas. No, también estudiamos otras cosas. Creo que la perspectiva histórico-crítica, la perspectiva crítica, o sea, no es únicamente marxista, sino que tiene muchos elementos, pero tampoco se agota en un solo marxismo. Entonces, creo que es importante señalar eso. No es que estemos anulando otras perspectivas, pero esta se convirtió en nuestra posibilidad, ¿sí? Creo que hay que decirlo, ¿sí? Uno se para desde un lugar. Y en ese sentido, yo me voy a parar desde ese lugar para contestar la pregunta que me hace Ricardo, que además es la pregunta, como dice Nora, de tesis doctoral, ¿sí? Entonces, lo primero es que indiscutiblemente para hablar de las condiciones de trabajo, tendríamos que hablar de trabajo. Y eso implica que nos ubiquemos en una clase y en una clase trabajadora. Entonces, los trabajadores sociales somos clase trabajadora. Pensarnos las condiciones sociolaborales nuestras implica pensarnos las condiciones laborales, implica pensarnos la categoría de trabajo. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante también desde la perspectiva feminista, y es
no pensar no solo el trabajo productivo, sino el trabajo del cuidado también. Y creo que ese es un aspecto fundamental, sobre todo en ese ejercicio que situaba Nora, del origen de nuestra profesión, casi que planteada hacia el cuidado y realmente fuertemente a la manutención del statu quo, que es allí donde surge nuestra profesión. En ese sentido, y al asumirnos como clase trabajadora y al asumirnos en la defensa de condiciones dignas de trabajo, en el reconocimiento, por ejemplo, del trabajo del cuidado, en cómo existen lógicas transnacionales de cuidado que implican una sobreexplotación, ¿sí? Que implican incluso un ejercicio en mayor generación de plusvalía, también nos llama y nos invita a sumarnos a otras luchas sociales. Y allí creo que un aspecto fundamental es que entender que lo que es organizativo, es decir, lo que es mecánico de la organización, de la lucha social, de la lucha popular, de la vinculación a los sindicatos, asociaciones de egresados de trabajo social, no implica solo lo mecánico, es decir, no implica solo la salida a la marcha, sino implica también pensarnos un proyecto de sociedad distinta. Y eso implica empezar a denunciar las condiciones de tercerización laboral, pero también las condiciones de sobreexplotación, las condiciones de pauperización. Y allí, en ese sentido, también implica pensarnos que lo teórico no se queda en lo teórico, sino que tiene que dialogar con la práctica. Entonces, creo que allí hay un ejercicio fundamental y me sumaría un poco para finalizar, Ricardo, dame 2 minutos, a Lukács en el tema acerca del problema de las organizaciones, y es que es súper importante no dividir la lucha social y popular, sino al contrario, mirar esos elementos que nos unen y que nos posibilitan ese ejercicio de construcción de sociedad distinta, porque eso nos va a implicar entender que es que no existen unos trabajadores de primera categoría, de segunda categoría, por los títulos profesionales que tengan o por la experiencia que tengan, sino que existe una clase popular trabajadora que en este modo de producción capitalista está explotada. Y eso hay que denunciarlo sistemáticamente, porque creo que allí hay una noción fundamental y es la posibilidad de trabajar conjuntamente en sentido real, de no creer que somos más o mejores trabajadores, sino pensar un proyecto contrahegemónico frente a esas condiciones sociolaborales. Ya. Ok, Karen, muchas gracias por los elementos que nos brindan. Voy a formular las últimas 3 preguntas para ir cerrando porque considero que sintetizan un poco la discusión que se venía dando en el chat de esta charla, de este diálogo. Sé que van a quedar preguntas allí por fuera, pero quedamos ahí con la iniciativa, o por lo menos se generó allí la inquietud de formular estas preguntas. Esperamos que en otros escenarios los podamos discutir, las podamos charlar, posiblemente resolver, y si no, que sirvan como insumo para seguir construyendo allí conocimiento desde la profesión en términos de este diálogo que implica un conocimiento también práctico. Entonces, ya que Nora ha estado abanderando las primeras intervenciones, pues continuaré con la misma línea y te la formulo mientras les formulo las preguntas a las otras compañeras para que vaya reflexionándola, porque creo que es una pregunta muy importante en términos de aclarar allí los límites que habría para el proyecto ético-político. Y es si existe algún tipo de contradicción entre la construcción de un proyecto ético-político crítico y el estar empleado o trabajar en una institución del Estado o en una institución privada, si son antagónicos o cómo se puede allí resolver. Bien. Bueno, me está tirando duro, Richie, me está tirando duro. Pues en otro escenario ahí la hacemos a la inversa entonces. Sí, bueno. Bueno, yo creo que hay que aclarar algo y es que no estamos diciendo que quienes están en el marco de instituciones privadas o que quienes no trabajen con organizaciones sociales y demás, entonces no, digamos que o no tienen ética o no están avanzando en el proyecto ético-político profesional. Creería que no,
digamos que no es por ahí el análisis que hay que hacer, y creo que es importante tener en cuenta esa claridad, porque lo que menos queremos de alguna manera es generar entonces que resistencias ante el enfoque histórico crítico, resistencias ante el marxismo y demás, que sería pues muy desafortunado si se da o si se precisa desde allí, ¿sí? Yo lo que siento un poco es que, digamos que históricamente el Estado ha sido quien pues contrata a los trabajadores sociales en el marco de la política social. Sí, y allí habría que ir entonces al surgimiento del trabajo social, ¿sí? ¿Cómo surge el trabajo social? El surgimiento del trabajo social está anclado a la política social como una respuesta a la cuestión social, ¿sí? Eso nos pone en un panorama muy difícil, y a veces por eso nos gusta mucho este enfoque, porque nos pone de cara a la realidad y nos dice que el trabajo social entonces estaba amparado o anclado a minimizar o a paliar digamos que las justas luchas de los trabajadores o de la clase obrera, ¿sí? Entonces, pues hablar mal de la profesión no quedaría como también en este escenario. Sin embargo, pues digamos que habría que hacer la reflexión que no conocer la historia, pues entonces implica un riesgo permanente de repetirla. Entonces, no estamos diciendo que no se pueda trabajar en estos espacios. Nosotras y nosotros, el colectivo de trabajo social crítico, trabaja en organizaciones privadas, ¿sí? Yo soy docente de una universidad privada, tenemos compañeros que trabajan con el gobierno y demás, entonces no es distante, digamos, no es antagónico esa mirada, ¿sí? No significa por ende que, digamos, que no se puede hacer desde allí. Sin embargo, creo que aquí es clave traer unos elementos que plantea el profesor José Paulo Neto alrededor de cuáles serían esas competencias que tiene que tener el trabajo social, y también traer unos elementos que recoge la profe Marilda Yamamoto alrededor de la autonomía relativa, ¿sí? O sea, hasta dónde podemos llegar nosotros en esos espacios institucionales en los que desarrollamos nuestro trabajo, ¿sí? Si tenemos claro, por ejemplo, que en estas instituciones privadas y demás, pues también podemos avanzar de alguna manera en el trabajo y en la organización de quienes están allí, entonces creería yo que vamos avanzando en el análisis y en la lucha. Entonces el profe José Pablo Neto plantea que hay 3 elementos claves que deberíamos tener los trabajadores sociales: un elemento político, un elemento teórico y un elemento práctico, ¿sí? El elemento político tiene que ver con para quién estamos desarrollando nuestro ejercicio profesional. Sí, y creo que eso aclara muchas de las dudas que pues, se plantean ahí en esa pregunta. Sí, ¿para quién estamos desarrollando? Lo estamos desarrollando para la entidad privada, para que la entidad privada, digamos, que se fortalezca, mejore, llene sus bolsillos, ¿sí? ¿Para quién lo estamos haciendo? O lo estamos haciendo para la población empobrecida, para la población explotada, sí, lo estamos haciendo para estas personas que en medio de sus condiciones entonces no tienen sus derechos garantizados. Entonces allí respondernos a esa pregunta es clave para saber si efectivamente estamos avanzando en un ejercicio pues ético y político de nuestro proceso profesional. Un elemento teórico, y es conocer la realidad, ¿sí? Si yo no conozco la realidad de las personas con las que estoy trabajando, pues va a ser, digamos que, muy complicado determinar desde cuáles elementos, cuáles son los elementos que se necesitan para hacer ese ejercicio de intervención. Y un ejercicio práctico, sí, que tiene que ver con el quehacer. ¿Qué hago como trabajador y trabajadora social en el marco de esa realidad y en el marco de para quiénes trabajo? Sí, a veces creemos que el trabajo social está orientado solo a la práctica, nada más alejado que eso. Lo decíamos o lo hemos repetido varias veces en esta conferencia. Hay que revisar los elementos teóricos y sobre todo hay que revisar los elementos políticos. Que trabajemos en una institución privada, gubernamental, pública, la que sea, no significa que entonces no podamos articularnos a diferentes procesos de lucha, ¿sí? Procesos de lucha en Colombia y en el mundo, en el marco de este sistema capitalista, existen por montones, ¿sí? Está el movimiento feminista, por ejemplo, está el movimiento de los indígenas, los campesinos, la población afro, ¿sí? Aquí hay gente que se está luchando y que está, digamos que buscando desde la lucha y desde la resistencia construir una sociedad distinta. Entonces sí creo yo
que desde el ejercicio profesional o desde el trabajo social y desde nuestro propio rol como personas que vivimos en este mundo, pues nos tenemos que articular a esas, digamos que a esas fuerzas vivas de la sociedad, porque también va a ser desde allí que podamos, digamos que desarrollar una sociedad distinta, reconocernos, como bien lo decía Karen ahorita, como clase trabajadora y también defender nuestros propios derechos, ¿sí? Porque muchas de esas instituciones en las que estamos trabajando también nos explotan, ¿sí? También tienen condiciones de precarización de nuestro proceso laboral. Hoy el trabajo social está siendo una profesión muy mal paga, entonces también tenemos que articularnos, ¿sí? Organizarnos también como profesionales para defender nuestros propios derechos y nuestras propias condiciones laborales. Entonces una cosa no dista de la otra. Habría que tener en claro, digamos que esos tres elementos que plantea el profe José Pablo y la autonomía relativa que plantea la profe Marilda Yamamoto, en términos de cómo yo tengo cierta autonomía en mi espacio laboral, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprovecho esa cierta autonomía para trabajar con esas personas a las que les estoy defendiendo sus derechos, con las que estoy haciendo formación política, con las que estoy desarrollando mi ejercicio profesional? Entonces, la claridad es que aquí no estamos, digamos que buscando esa división, por el contrario, estamos llamando a la pluralidad, pero también a acercarnos, a organizarnos, a luchar desde los diferentes espacios que cada uno consideremos. Si es el trabajo social crítico, maravilloso, pero si no lo es, claramente estamos, digamos que la realidad del mundo y la realidad de este país nos está llamando a que nos organicemos y a que luchemos por esa realidad distinta. Listo. Listo, Nora. Muchas gracias. Bueno, yo creo que por temas de tiempo vamos a ir concluyendo. Yo espero poder tener otro escenario en el que podamos compartir nuevamente los cuatro aquí, que podamos desarrollar y ampliar muchas de las preguntas que se formularon. Yo les agradezco a las tres compañeras por sus aportes, por traernos aquí sus experiencias, sus reflexiones y sus construcciones teóricas también que han desarrollado allí. Es importante que trabajo social, siendo una profesión mayoritariamente femenina, pues empiece a constituir referentes para las discusiones teóricas y prácticas, y creo que este escenario nos demuestra allí estos grandes aportes que ustedes nos están generando. Antes de irnos, quisiera recomendar aquí este libro, Pensarse la perspectiva histórico-crítica del trabajo social. Es un libro realizado por Robert Salamanca y Marisol Valencia, colombianos, editado por la Universidad Externado, y creo que es importante en términos de también pensarnos allí cuáles son los aportes teóricos que venimos construyendo en Colombia. En la página de Facebook del Colectivo de Trabajo Social Crítico Bogotá podrán encontrar allí varias de la literatura que le apuesta a pensarse la profesión desde este enfoque. Colocaremos allí también literatura desarrollada desde Colombia a partir de esta perspectiva. Y bueno, esperar que este espacio haya sido un motor para la discusión, para la reflexión y para pensarnos esa otra posible profesión en términos de orientarnos hacia una sociedad más justa, equitativa y emancipada de toda forma de opresión. Entonces, les deseo una buena noche, compañeras, a los que nos están escuchando en este momento, y espero que nos podamos encontrar en otro espacio. Que tengan buena noche.